Venga, vamos a repasar la prueba de ayer. Vamos a hacer el primer ejercicio. Todos eran igual, cambiando los datos numéricos. Entonces, bueno, tenemos dos cuerpos, uno enfrente de otro, que van a encontrarse. Cuando se encuentren, va a coincidir la posición del cuerpo 1 y la posición del cuerpo 2. La fórmula que tenemos que utilizar es la posición final, es posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de at cuadrado. Esta parte no vamos a usarla porque ninguno acelera. Y ahora tenemos que ir teniendo en cuenta algún detallito de los datos. Mirad, 250 metros es la distancia entre ambos. Uno va a 30 metros por minuto y el otro a 50 metros por minuto. Hasta aquí no hay ningún problema porque las unidades concuerdan. Y luego dice que el primero inicia su movimiento 50 segundos después. Esto tiene que estar en minutos, o bien esto en metros por segundo y esto también. Bueno, pues yo lo he pasado esto a minutos. 50 entre 60 ya lo tengo en minutos, 0,8 aproximadamente. Para Alexa. La idea es que este cuerpo sale después, luego está menos tiempo, un poquito menos tiempo en movimiento. Pues sustituyo los datos. Velocidad, posición inicial del cuerpo 1, 0, está en el origen. Velocidad inicial, 30. Por el tiempo que está en movimiento, el mismo que el tiempo 2, menos 50 entre 60, 5 entre 6. Vale. Para el cuerpo 2, posición del cuerpo 2, final. Posición inicial, ¿en qué posición está respecto al origen? A 250 metros de sistema de referencia. 250, velocidad inicial por tiempo. ¿Qué velocidad tiene? 50, pero va hacia el origen. Menos 50 por tiempo, t sus 2. Una vez que tenemos esta ecuación, solo tenéis que operar, eso ya es matemáticas, y obtener el tiempo que tardan en encontrarse. En este caso a mí me ha salido 3,4 minutos. Bueno, una vez que tenéis el tiempo, lo único que hay que hacer luego es ir a cualquiera de las ecuaciones, la x sub 2, por ejemplo, o a la x sub 1, y sustituir el valor del tiempo. Yo pongo aquí 3,4 y hago 250 menos 50 por 3,4. Y ya me sale la posición, que en este caso me sale 80 metros. ¿Lo habéis visto? No era difícil si hacéis previamente el dibujo. Siguiente ejercicio. ¿A qué distancia se encuentran dos cargas de 6 coulombios que se atraen como dos objetos de 300 kilos a 1 metro? Bueno, pues resulta que la fuerza de atracción gravitatoria de estos dos objetos de 300 kilos tiene que ser igual que la fuerza de atracción eléctrica entre las cargas. Pues lo pongo aquí. Fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica. Y ahora ponemos la fórmula de la fuerza gravitatoria. G por el producto de las masas partido por la distancia al cuadrado. Y ponemos la fórmula de la fuerza eléctrica. K por el producto de las cargas partido por la distancia al cuadrado. Y sustituimos. ¿Cuánto vale G? 6,67 por 10 elevado a menos 11. ¿Cuánto es una de las masas? 300. ¿Cuánto es la siguiente? 300. 300 al cuadrado. Distancia, 1. Están a 1 metro. 1 al cuadrado. ¿Veis? K, 9 por 10 elevado a 9. ¿Qué cargas tenemos? 6 coulombios y 6 coulombios. 6 por 6, 36. 6 al cuadrado. Y lo que tenemos que calcular es la distancia a la que han de estar estas cargas para que la fuerza de atracción sea equivalente a la de las masas. Esto es lo que tenemos que calcular, la d al cuadrado. Utilizando procedimientos matemáticos no deberíais de tener problemas. Este tal vez será el más fácil de todos, obtener la fuerza responsable de deslizar sin rozamiento una masa de 15 kilos por un plano de 45 grados centígrados. Recordad que este es el peso del cuerpo, pero el peso no hace que se deslice, sino una de las componentes del peso, la componente X. Recordar que conociendo este ángulo, este triángulo y este triángulo grande son proporcionales. Entonces, podemos decir que el seno de este ángulo es el cateto opuesto, f sub x, partido por la hipotenusa f sub p. Si despejamos f sub x, resulta que es f sub p, que es el peso, por el seno de ese ángulo, que es 45. F sub p por el seno de 45. ¿Cuánto es f sub p? La masa por la aceleración de la gravedad. ¿Cuál es la masa? 15 por 9,8
147. Y el seno de 45 es 0,7. 147 por 0,7, 102,9 newton. Vamos al ejercicio 3. Nos piden la aceleración entre dos tramos sucesivos. En realidad, si hiciéramos bien la gráfica, debería de salir un trocito de parábola. Y de aquí a aquí otro trocito de parábola. Y de aquí a aquí otro trocito de parábola. Pero como no habíais dado la parábola, pues he hecho esta chapuza para que calcularais la aceleración. Ya os digo que en bachillerato ya lo vais a tener bien hecho. Entonces, esta gráfica es una gráfica espacio-tiempo. Por tanto, lo que estoy representando en cada tramo es el espacio dividido entre el tiempo, la velocidad, que es la pendiente de cada recta o de cada tramo. ¿Cuál es la velocidad? Para saber la aceleración necesitamos antes saber la velocidad, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad en el tramo 1? Pues el espacio recorrido en el tramo 1, si estos son 5, pues 5, 10 y 15 entre el tiempo empleado. 5, 10 y 15. 15 entre 15, 1 metro segundo. Todas las velocidades se dan en metros por segundo. Vamos al tramo 2. El espacio recorrido del tramo 2, 5, 10 y 15 entre el tiempo, 5 segundos. 15 entre 5, 3 metros por segundo. Velocidad en el tramo 3, ya directamente viendo que no tiene inclinación, no tiene pendiente, podemos decir que es 0. Pero si seguimos el procedimiento, es el espacio recorrido en este tramo, que es 0, entre el tiempo 5 y 10, 0 entre 10, 0. Velocidad en el tramo 3, como veis la pendiente es negativa, la velocidad tiene que salir negativa. De hecho, ¿qué espacio recorremos? Vamos hacia el origen, 5, 10, 15 y 20. ¿Lo veis? Hasta 20, hasta aquí. 4 rayitas. Pues 20, ¿en qué tiempo? Desde aquí hasta aquí, 5, 10, 15 y 20 segundos. 20 entre 20, 1. Para calcular la aceleración necesitamos datos de la velocidad entre el tiempo. Ya os he dicho que en una gráfica normal de bachillerato no os aparecería esto, aparecerían curvas. Pero bueno, tenemos que hacer esa aproximación chamacana con los conocimientos que tenemos. Entonces, aceleración es lo que varía la velocidad entre el tiempo. Y la aceleración os recuerdo que se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Aceleración tramos 1 y 2. Pues lo que varía la velocidad en el tramo 2 es esta, que le hemos calculado, que es 3, menos la velocidad en el tramo 1, que es 1, dividido entre el tiempo que hay del tramo 1 al final del tramo 2. 5, 10, 15 y 20. Es decir, 3 menos 1 entre 20, 0,1 metros segundo cuadrado. Para los fragmentos 2 y 3, volvemos a lo mismo. Velocidad en el tramo 3, 0, menos la velocidad en el tramo 2, 3, dividido entre el tiempo empleado, que son 15 segundos. Si los medís, desde aquí hasta aquí hay 15 segundos. 5, 10 y 15. ¿De acuerdo? Vale. Y así para el tramo 4 lo mismo. Es curioso que veáis que la curva cuando va así es una aceleración negativa y de hecho sale negativo. ¿Lo veis? Ya en bachillerato ya tenéis base para hacerlo con curvas. ¿De acuerdo? Vale, pero siempre que representemos espacio entre tiempo os están dando datos de velocidad. Otra cosa es que yo hubiera representado velocidad y aquí tiempo, entonces tendrías datos de pendiente, que es la aceleración.